Hola, ¿qué tal? Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Cifuentes y a continuación voy a hacer la presentación del curso Liturgia Fundamental. Y en este caso el módulo trata de la liturgia cristiana. Antes de explicar lo que es liturgia, voy a proceder a hacer como una descripción sobre qué fue antes la liturgia cristiana. Bueno, la liturgia viene ya del pueblo griego, que significaba obra o a servicio del pueblo. Ya en la era cristiana, pues lo asume y ya no es el servicio para el pueblo desde lo humano, sino que ya es el servicio para el pueblo, pero desde Dios. Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha buscado la forma de salvar al hombre, ha buscado medios de cómo manifestarse de alguna manera para mostrarse a su pueblo. Su iniciativa es evidente en cada uno de los acontecimientos históricos, desde la creación. Él escogió a su pueblo, ¿sí? Desde Abraham hace un pacto con su pueblo y es donde empieza pues como la historia de Dios con su pueblo santo. También escogió a Moisés para reunirlo y salvarlo, y también en el Sinaí pues que hace su antigua alianza, donde lo acoge, pero también ve la necesidad de que ellos se tengan que acoger a su ley pues para hacer de alguna manera tener una representación más fiel a él. Pero todos estos acontecimientos son prefiguración de Jesús, por lo menos el sacrificio del padre Abraham en su hijo, que pues gracias a Dios no permite que él le haga daño a su hijo, pero él sí entrega a su hijo Jesús, que es el redentor del mundo, ¿sí? La llama ardiente de Moisés es esa prefiguración del Espíritu Santo que nunca se apaga en la iglesia. Y las celebraciones en el Sinaí, en el desierto, cada una de estas partes de la asamblea que se reúne es una prefiguración también de la Eucaristía. Asimismo, Dios necesita de la asamblea para manifestársela a su pueblo. O sea que la asamblea viene a constituir una cantidad de signos, ¿sí? Por eso cuando Dios ofrece signos a su asamblea durante toda la historia, los signos han estado en la asamblea. La nueva alianza empieza con Jesús, que es quien sella con su sangre sacerdotal como sumo sacerdote perfecto y eterno. Es Jesús que les revela la voluntad del Padre, les enseña el mensaje de salvación que nos permite estar en comunión con Él y con el profundo amor que tiene el Padre por todo el pueblo. Esta es la tarea de la Iglesia, hacer todos estos acontecimientos en memoria de Jesús. ¿Y dónde se dan estos acontecimientos? En el culto, bajo la influencia del Espíritu Santo, que es el que santifica la Iglesia y da ese espíritu de verdad que la va santificando y va revelando en su totalidad el contenido de la fe. Pero la Iglesia es totalmente humana y también tiene necesidad de ese culto litúrgico que purifica, al igual que lo hacía en el Antiguo Testamento, en la antigua alianza. Uno de los signos más hermosos de la celebración eucarística de la asamblea es la última cena, que es la conmemoración de el cuerpo de Cristo. Iglesia y asamblea. Asamblea como rostro de Cristo. Etimológicamente, iglesia y asamblea significan lo mismo. En el Antiguo Testamento, el pueblo se reúne para renovar la alianza. En hebreo, Cajal, que significa asamblea del Señor,
o Dios los reúne. Y en el Nuevo Testamento, eclesia viene también del griego, que significa llamar desde, ¿sí? Es decir, Dios llama desde la asamblea. Ya no es la acción donde se reúnen como asamblea, sino el lugar donde Dios llama. En esta imagen podemos ver la asamblea, que era donde Dios los reunía por medio de los profetas y enseñaba su palabra, y los hombres, como acción de purificación, ofrecían sacrificios. Y todo esto es una prefiguración también de lo que hoy conocemos como Eucaristía. Pero en la nueva alianza ya no es el pueblo el que ofrece el sacrificio, es el mismo Dios que se ofrece como sacrificio en la persona de Cristo. Es Él quien redime al pueblo, y la palabra se hace carne para redimirnos, para llenarnos de la verdad plena revelada por el Padre. La asamblea, signo de fe. La asamblea es el rostro de la iglesia, es el cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza. La iglesia se manifiesta por medio de muchos signos. Una declaración del episcopado nacional, o un viaje del Papa, la misma prensa. Todo esto pueden ser signos, o un concilio, pero el verdadero signo está en la liturgia. En la asamblea somos llamados a hacer comunión, no solo en la Eucaristía, sino también como pueblo de Dios, es decir, como iglesia. Todos los cristianos estamos llamados a estar en la celebración de la misa. ¿Por qué? Porque cada vez que nos alejamos, se disminuye el cuerpo de Cristo. Es importante, es imprescindible que siempre aumentemos. Igual, ahí está la presencia de Cristo en cada una de las celebraciones, sea mucha o sea poca. En la liturgia no solo se reúnen las características como está en esta imagen, las personas visibles, o sea, la iglesia militante que somos nosotros, los seres vivos que aún vivimos, los bautizados, sino también los seres invisibles, que son el pueblo santo, que se ha reunido a través de los tiempos y que ya están en la presencia, están gozando de la presencia de Dios, que son el pueblo triunfante. O también pueden estar dentro de la celebración eucarística el pueblo purgante, que son los que nosotros creemos por fe que están en el purgatorio. La asamblea es una reunión significante porque Cristo no solamente quiere que nosotros estemos recibiendo, sino que salgamos. La acción de todo bautizado debe ser salir. En estos tiempos estamos en la misión del año, del mes extraordinario de las misiones, no solamente como bautizados, sino como enviados de salida. Pero para esto, para todas estas situaciones, es necesario tener fe. La fe es la razón por la cual nosotros nos dejamos llevar por Cristo. Creemos en su palabra, pero también creemos en su palabra y somos no solamente bautizados, sino que también enviados. Hola, ¿qué tal? Vamos con la segunda parte ya de este video. El otro punto es una asamblea bajo tensión. Bueno, la iglesia, como por la diversidad de culturas, entonces se ve pues en un contexto de mucha tensión, no solamente en la comunidad cristiana, sino que también dentro de la liturgia. Hay que recordar que somos una iglesia santa porque el fundador, quien crea la liturgia, quien crea la misa, es santo, que es el mismo Jesús.
pero también es una iglesia pecadora porque pues somos seres humanos y tenemos ese toque de, del pecado, o sea, de la desobediencia. Pero hay un signo muy hermoso que debemos tener todos los cristianos, eh, más que un signo, es un don que nos regala el Señor, que es la fe, ¿sí? La fe. Y por medio de la fe dejamos que fluya el Espíritu Santo y podemos superar todas estas tensiones que pueden estar dentro de la liturgia. ¿Quiénes pueden provocar todas estas tensiones? La puede provocar el ministerio musical, que a veces el padre está de pronto en otro contexto. Pueden ser los lectores, las mismas personas que están dentro de la liturgia. Entonces, lo más importante es que siempre estemos con el corazón abierto y disponible para pasar la página. Y dice el apóstol, sopórtense. Entonces, esta es una forma también de acoger la palabra de Dios y avanzar dentro de la liturgia. Todos somos responsables de la liturgia. Claro, en Cristo todos somos reyes. ¿Eso qué quiere decir? Que como reyes reunimos el pueblo. Esa es una de las funciones del rey David, reunir su pueblo, hacer que su pueblo crezca, ¿sí? Y también en Cristo somos sacerdotes. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos interceder por los demás por medio de la oración. Y también somos profetas. ¿Por qué? Porque en Cristo anunciamos su nombre, su vida, y anunciamos a todos los pueblos, ya que Jesús dice en su palabra, y hacer que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en la asamblea no hay asamblea si no hay personas. Entonces nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, por lo tanto debemos estar a su merced. Somos responsables de la celebración eucarística. Al servicio de la asamblea, todos debemos estar, como ya lo había dicho anteriormente, al servicio de la asamblea. ¿Por qué? Porque todos hacemos parte de ella, ¿sí? El sujeto de la asamblea en la Eucaristía es la asamblea. Cada integrante tiene una función. Hay unos integrantes que pueden servir para el canto del salmo, hay otros integrantes, pues en este caso de los presbíteros, para la acción de la comunión, para explicar la palabra. También están servicios como los ministerios musicales, están otros servicios que están fuera pues ya de la liturgia como tal, pero que siguen siendo un servicio dentro de la comunidad, que son los catequistas, o los ministros de la comunión, las personas que visitan a los enfermos, ¿sí? Pero todo este servicio debe estar conectado con un mismo espíritu. Hay otros servicios. Bueno, ¿quién debe presidir la Eucaristía? Bueno, el ministro pastoral por excelencia es el obispo, quien representa las veces de Cristo aquí en la tierra, y todas las celebraciones las hace en memoria del mismo Señor. ¿Y cuál es la función de él? Anunciar el mensaje salvador de Cristo, ¿sí? El cual murió por amor, el cual está en la Eucaristía. Pero el obispo no puede hacerlo solo, pues por la cantidad de parroquias, por la expansión que ha tenido la iglesia. Entonces, ¿qué busca? Unos sacerdotes que están en su representación, en la representación de Cristo, quienes son los que ayudan con la celebración y anunciar ese nombre santo que está en el contenido de la palabra. De la palabra al gesto. Toda la Eucaristía es una acción es un borbandeo, por así decirlo, de palabras, desde que se inicia la celebración, desde la lectura de las intenciones, de la oración de entrada. Todo es la palabra que se ayuda por medio de gestos, de los brazos, de la voz, ¿sí? Todo esto es una acción. Pero ¿qué es lo que evocan los gestos?
anunciar, celebrar. Todas estas celebraciones se dan por medio de los gestos. Para avanzar un poco, la comunicación en la asamblea. Hay muchas formas de comunicar dentro de la liturgia. De hecho, la primera es la palabra, porque la palabra es donde se empieza lo que acabé de decir, o sea, se empieza y se termina todo por medio de la palabra, pero no solamente la palabra, o sea, no se desgasta la liturgia en transmitir por medio de la palabra, sino que también se puede transmitir por medio de los gestos, por medio de la música, ¿sí? Por el medio del mismo silencio. El silencio también transmite y puede que en el silencio podamos experimentar realmente la voz de Dios. Los gestos y posiciones. Las posiciones dentro de la liturgia, estar sentado por lo menos significa escuchar, es alguien que está en meditación, que está atento. De pie es alguien que está dispuesto, ¿sí? Aquí estoy delante del Señor para escuchar su palabra. Estar de rodillas es un gesto de sencillez, de humildad, ¿sí? De reconocer la inferioridad delante de Dios. La genuflexión es el respeto, ¿sí? Es el hombre que se humilla, que adora a Dios. Y por último, que acá está el estar de pie, es la peregrinación, que solamente no se queda en el recibir, sino que va de salida. Recordemos que la liturgia no solamente es tener el contenido de recibir, donde Dios nos llama para llenarnos, pero también para salir. El Evangelio de cuando está el Señor con Elías y Moisés, el apóstol San Pedro dice que bien se siente estar aquí. No, el Señor no quiere que nomás nos sintamos bien, sino que salgamos a anunciar su palabra. Hay otros gestos como tener las manos juntas, que es una forma de un gesto de oración. La cruz, el signo de la cruz, la señal de la cruz, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Hay gestos como la imposición de las manos, que están más relacionados a los sacramentos, ¿sí? Cada uno de los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, la unción a los enfermos, el orden sacerdotal y hasta el mismo matrimonio, ¿sí? Todos en estos hay imposiciones. Bueno, hay otros gestos que son representativos también dentro de la liturgia, como es incensar, la aspersión, las mismas imágenes son gestos que hay dentro de la liturgia que pueden también transmitirnos algún mensaje. Bueno, aquí vamos con la tercera parte pues ya de esta exposición, y son unas anotaciones sobre lo sagrado y lo bello. Bueno, lo sagrado son todos los objetos que se utilizan dentro de la liturgia. Dentro de ellos tenemos el copón, el cáliz, la vinagrera, purificador, el misal, que es donde está el contenido de la palabra, y lo demás ayuda pues al sacrificio de la Eucaristía, que en el caso de la hostia, ¿sí? La patena, todo esto, los purificadores. Y también pues la cruz, todos estos objetos que ayudan de alguna manera a la liturgia. Lo bello, la importancia de lo bello radica en que esté al servicio del rito. Entonces, ¿cómo ayuda por lo menos el tema de la música o el arte? ¿Cómo ayuda dentro de la liturgia? Pues fácil, en caso de los cantos litúrgicos, los cantos que comuniquen al creyente con armonizando de alguna manera esta acción de la palabra, es decir, que los cantos deben de ir conforme al Evangelio o a la lectura o al contexto de la liturgia, porque no solamente es la música que se escuche bonito, sino el acto.
¿sí? Aquí lo importante no es como la obra de arte, sino el acto. ¿Cuál es la función? ¿Cómo está ayudando? ¿Cómo puede la música meternos, ¿sí? A la celebración? Hay unos instrumentos que son aceptados dentro de la liturgia, porque no se aceptan todos, que le da belleza, y pues uno de esos son los instrumentos de viento. Hay que recordar que la música es una acción simbólica que ayuda al rito y nos permite pues comunicarnos con Dios de alguna manera, así como lo hace la palabra, así como lo hace la Eucaristía, pues no a ese mismo nivel, pero sí en la parte espiritual que nos ayuda a profundizar. El lugar de la asamblea. El lugar de la asamblea debe ser por excelencia el templo, ¿no? Porque es donde se celebran pues los sacramentos, donde la iglesia pide que se celebren los sacramentos. Antiguamente la primera iglesia cristiana, el cristianismo, al inicio del cristianismo se hacía en las casas, en cuevas, porque pues por toda esta problemática que significaba el cristianismo en esas épocas. Pero ya ahora que se da la libertad de cultos, entonces el lugar apropiado es el templo. Dentro de la asamblea, ¿sí? Dentro de la asamblea hay dos altares. El uno, que es el sacrificio de la palabra, que es el ambón, y el segundo es el donde se da el sacrificio de la Eucaristía, el mismo Cristo que se entrega para, con ese amor, entregarse a nosotros y salvarnos. Pero aquí hay una comunión muy perfecta. Primero, que acá es donde, en el ambón es donde se nos enseña el significado profundo del altar del sacrificio. Bueno, también aquí están las vestiduras, que también nos muestran para qué se utiliza y qué significado o qué simboliza cada uno de los colores. Vamos a empezar pues con el verde, que pertenece al tiempo ordinario. ¿Listo? ¿Y que para qué se utiliza? Bueno, esto se utiliza en los tiempos donde no hay mayores relevancias como fiestas importantes. ¿Qué simboliza? La esperanza, la espera, el tiempo que va recorriendo. Por otra parte, vamos acá al blanco o el dorado. Este se utiliza para fiesta de Nuestro Señor, de la Virgen María, de santos, pero que no sean pues del martirio, por lo menos Santa Teresita, ¿sí? ¿Y qué simboliza? La pureza, ¿sí? La inocencia, la pureza del alma. Ahora nos vamos a ir pues con el rojo. El rojo es el que se utiliza en Pentecostés, ¿sí? Son las fiestas de los apóstoles, los mártires. ¿Y qué simboliza? La fuerza del Espíritu Santo, el fuego de la caridad y la sangre, la misma sangre de Cristo, que es derramada no solamente en Cristo, sino también en cada uno de los que hacen representación de Cristo, en este caso los mártires. También tenemos el morado, que es una representación como el tiempo de Adviento, el tiempo de Cuaresma, los tiempos penitenciales, y que también se utilizan en las misas de los difuntos. ¿Para qué? Bueno, como una acción también de esa Pascua, de ese paso de la muerte carnal a la vida espiritual, o sea, la resurrección. Y también eso simboliza la humildad y la penitencia. El rosado se utiliza para el tercer domingo, pues bueno, no está aquí, pero pues ese sí también se utiliza. El canto y la música. Ya habíamos dicho que es una acción simbólica que ayuda al rito, no solamente a armonizar, sino que a aclamar la palabra, a meditar y proclamar. Por medio de la música también el cristiano puede llegar a comunicarse pues con la celebración, con la palabra. Recuerde que San Agustín decía que el que canta ora dos veces. ¿Por qué? Porque el que canta bien tiene que estar en comunión. El canto debe estar en comunión
con la liturgia o si no se vuelve un estorbo en la liturgia, y esa no es la idea por el cual se hizo el canto. Bueno, hay muchos otros temas porque el módulo es amplio, pero esto es lo que les pude presentar. Espero que haya sido de su agrado y pues nada, Dios los bendiga. Chao.